Repasar el libro de Shemot. Empezamos esta semana a leer el libro de Éxodo, el libro de Shemot. La primera parashá, así mismo se llama, no solamente el libro entero de Shemot, de Éxodo, pero también la parashá se llama Shemot porque es la primera de la semana. Es la primera del ciclo de los parshiot de cada semana durante el libro de Éxodo. Ahora, recuerden que todos los parshiot se dividieron para crear una lectura completa durante el año, a donde se comienza durante la celebración de Simchat Torah, leer la Torah, los 5 libros de Moisés, y terminamos en Simchat Torah. Entonces comenzamos la lectura de la Torah en Simchat Torah y terminamos la lectura de la Torah, y enseguida que terminamos volvemos a comenzar. Eso crea que cada sección de la Torah se dividen los libros en las secciones para cada semana, y en todo el pueblo judío estamos leyendo estos parshiot. Hoy, durante el servicio de Shacharit, se leyó el comienzo del libro de Éxodo, y a esa sección es la que me voy a referir directamente. Después de Shacharit, después de Kiddush, se hace la oración de Minjá, y durante la oración de Minjá se comienza la parashá que se va a leer para esta semana, que es Vaera. Pero yo me voy a concentrar, como estamos haciendo, para mantener la concentración de cada parashá en la sección que se leyó durante Shacharit de este Shabbat. Entonces, lo que quiero mencionar aquí es que uno de los nombres más comunes originalmente se llamaba el libro de Éxodo, el Sefer Yetziat Mitzrayim, el libro del Éxodo de Egipto. Pero al comienzo de la parashá, ahora hoy en día lo llamamos Shemot, que quiere decir los nombres. ¿Por qué? Porque la parashá comienza con la idea, estos son los nombres, así como comienza el libro de Éxodo, estos son los nombres de los judíos que entraron a la tierra de Israel, y se nombran por nombre cada uno de los líderes de la tribu. Nos dice que entraron estos nombres, estos individuos que son los fundadores de las 12 tribus de Israel, también Yosef y también Jacob, y cuando Jacob y Yosef y toda la generación que había entrado a Egipto se murieron, pasó el tiempo y empezó a prosperar y a crecer el número de judíos, el número de los descendientes de la casa de Jacob en la tierra de Egipto. Empezó a darse cuenta que había un problema ahí, y empezó a crecer ese número de judíos, y subió un nuevo faraón, un nuevo rey sobre la tierra de Egipto, y no se acordó o no reconoció los dones que Yosef y su familia le habían traído a Egipto, y empezó a crecer ese pueblo, y los egipcios se pusieron nerviosos que los judíos se podrían unir a algún enemigo que entraría a la tierra de Egipto, y empezaron a decidir a humillar y a oprimir al pueblo judío. Empezó a crecer esta opresión contra los judíos, y esa esclavitud empieza. Y entonces la Torá nos dice que Faraón, la parashá de esta semana, que Faraón entendió que venía un peligro de un varón de Israel, y decretó contra los varones de Israel. Y le dijo a las parteras que cuando nazcan, porque los judíos estaban prosperando en grandes números, hay muchísimos midrashim que dicen que el número que las mujeres judías parían una cantidad muy grande de niños, y empezó con miedo, sabiendo que un problema venía del pueblo judío, de un hombre de Israel, y decretó para matar a todos los varones de Israel. Contactó a las parteras que se llamaban Shifra y Puah. Hay un midrash, y el Rashi lo populariza, de que Shifra y Puah eran
Miriam y Yochebed, la madre y la hermana de Moshe. Pero la Torá no lo dice así. La Torá dice que Faraón habló con estas dos parteras y le dijo que cuando nazcan los varones, que los maten enseguida que nazcan, y ellas le dijeron que sí, pero entonces no siguieron lo que él decía. La Torá nos dice que ellas tuvieron misericordia, estamos grabando, que ella tenía misericordia y no lo hicieron. Y cuando Faraón les llamó la atención, dijeron, mira, las mujeres judías están pariendo sin nuestra ayuda, y siguió creciendo el pueblo judío, y trató muchas veces Faraón de detener esto, pero el pueblo judío seguía procreándose y un gran número de personas empezó a crecer. La Torá nos dice sobre el nacimiento durante ese periodo, a donde cogían los egipcios y tiraban a los varones al río, al Nilo, y ahí los ahogaban, un acto absolutamente horrible. Y nos dice que nació en la familia de Leví un niño, varón, durante justo este periodo. La madre lo escondió por 3 meses y creó una canasta. Y en esa canasta lo puso y lo llevó y lo escondió entre las hierbas del Nilo. Miriam, la hermana de Moshe, que se volvería una de las grandes profetisas de toda la historia del pueblo judío, Miriam se quedó cuidándolo, y en ese mismo día entró Batiam, la hija de Faraón, a nadar o a meterse en el agua del Nilo, y cuando vio a este niño tuvo mucha compasión por él y lo adoptó. Miriam entonces, cuidando al niño, le explica a la hija de Faraón, a Batiam, lo que nosotros llamamos hija de Yah, hija de Dios, porque hay un midrash fuerte que dice que Batiam de verdad aceptó al final, siendo la madre egipcia de Moisés, que ella aceptó el mensaje de Moisés. Pero en esta historia no lo dice así la Torá. Dice que ella tuvo mucha compasión de él, lo adoptó y le puso al niño Moshe. Moshe quiere decir en egipcio que lo saqué de las aguas, y con ese nombre lo nombró. Moshe empezó a crecer. Miriam le dice a la hija de Faraón que ella podría encontrar una mujer para que le dé del pecho al niño. Se lleva a Moshe para la propia madre de él, Yochebed, y Yochebed lo amamanta, y entonces Moshe empieza a crecer, y la Torá nos dice que Moshe se crió en el palacio de Faraón. Y sale Moshe a caminar, saliendo del palacio, a ver cómo seguían sus hermanos los judíos, y se encontró allí a un egipcio abusando de un judío. Cuando vio que ese egipcio estaba abusando de un judío, miró a ver si alguien estaba por ahí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Dice entonces la Torá que luego, cuando salió a ver cómo seguían los judíos, porque le tenía mucha misericordia a sus hermanos, que encontró a 2 judíos peleando. Le dijo a esos 2 judíos, ¿por qué van a pelear? Y trató de intervenir, y los judíos le dijeron, ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Entonces ya se dio cuenta que ese evento se conocía, que la gente estaba hablando. Moshe se asustó de que la pena de la ley egipcia le iba a caer arriba, y se escapó de Egipto, y terminó delante de un pozo, y ahí es a donde conoce a las hijas de Reuel. De acuerdo con la tradición, Reuel se volvería el suegro de él, conocido también como Yitro, y las ayuda a destapar el pozo, las defiende de hombres que abusaban allí, las defiende. Ellas regresan a la casa. Reuel le dice, ¿por qué regresaron tan temprano? Dice, bueno, un hombre nos ayudó, por favor, tráiganlo a la casa para darle de comer, lo ayudó a ustedes. Reuel lo invita a la casa, comparte su pan con él, y entonces
Él se queda, se casa con la hija de Reuel, que se llama Zipporah, y se vuelve el pastor de ovejas allí. Cuando estaba trabajando, y ahí empieza a tener hijos con ella, y vive tranquilamente con Reuel, con lo que se volvería Yitro, reconocido en la Torá. Luego ve una zarza ardiente, tiene un llamamiento para ir a ver qué es esa zarza, y cuando llega delante del Sne, lo que la Torá describe como el Sne Enenu Ukal, la zarza que no se terminaba de quemar, que seguía quemándose y quemándose y quemándose, y nada la apagaba. Moshe sintió que había algo profético allí, fue a ver lo que era, y allí tienen la primera mandado por Dios a servir como el mensajero de Dios para liberar al pueblo judío. La Torá nos dice que cuando se acerca y trata de entender lo que le está viendo, Hakadosh Baruj Hu, Hashem, le dice: quítate los zapatos, está en un lugar sagrado, y comienza un diálogo con Moshe y le pide que sirva como un mensajero. Hashem le dice: yo he oído los llamados del pueblo judío, han llegado a mí, y le expresa que siente el dolor de los llamamientos, de los llantos del pueblo judío que están sufriendo bajo la opresión de los egipcios, de Faraón, y que tiene un plan para liberarlos, y le da una gran comisión a Moshe para que entre ahí. Moshe enseguida, que a Kadosh Baruj Hu le dice que vaya, santo bendito sea, que Dios le dice que vaya a Egipcio a traerle este mensaje a Faraón y a traerle este mensaje al pueblo judío, que con mano fuerte los va a liberar. Moshe enseguida se queja y dice: ¿qué le voy a decir? ¿Quién le voy a decir que me mandó? Kadosh Baruj Hu le responde con uno de los nombres divinos. Enseguida este es uno de los mensajes más proféticos de la Torá. Le dice: Eheye Asher Eheye, el Dios, yo seré lo que yo seré, te mandó. Dile que el padre de Abraham, de Isaac y Jacob ha oído sus llantos y que voy a intervenir y los voy a salvar. Moshe le dice: pero ellos no me van a creer. ¿Cómo me van a creer? Entonces Hashem le revela y le da ciertos mensajes para que le traiga simbolismo al pueblo judío, para que ellos entiendan que él verdaderamente es un mensajero. Para uno de los Midrashim, vemos la Torá, que le dice que ponga la mano en el pecho y la mano se vuelve leprosa. Verdaderamente no era lepra, era una enfermedad que se llama tzarat, que gracias a Dios hoy en día no la conocemos, pero era un tipo de enfermedad mal traducida como lepra. Pero lo que pasaba era que toda esa sección se murió y se volvió blanca. Y entonces parecía, y era una enfermedad que no se podía curar. Entonces Moshe, cuando ve la lepra, le dice: póntelo de nuevo, y se sana. También le da al bastón de Moshe y le enseña: ponga el bastón en la tierra, y el bastón se vuelve una serpiente, vuelve a recogerlo y se vuelve un bastón de nuevo. Esos son los simbolismos que le va a traer al pueblo judío para acercarlos y predicarles que él es un mensajero de Hakadosh Baruj Hu, y también presentárselo a Faraón. Moshe sigue y explica: bueno, yo de verdad no soy el mejor portavoz. Explica: yo tengo problemas con el hablar, desde que yo era niño no he podido hablar bien, no soy el mejor, no tengo la mejor forma de hablar. Hakadosh Baruj Hu le dice: mira, yo fui el que te formé, yo sé de qué tú eres capaz. Cuando te presentes delante de los judíos y cuando te presentes delante de Faraón, yo te voy a acompañar. Moshe sigue insistiendo y le pide: por favor, misericordioso, no me escoja a mí para mandarme a hacer esto. Al fin, el Or HaChaim HaKadosh dice: Vaidaber Moshe le Hashem, cuando Moisés le habla a Hashem,
está apelándole al atributo de la misericordia, que por favor con su misericordia no lo mande a él. Pero Akadosh Baruj Hu insiste, el santo bendito sea, insiste que Moshe vaya, y cuando Moshe sigue insistiendo, entonces acepta y le dice, ok, tú tienes un hermano, el hermano tuyo Aarón, que también es de la tribu de Leví, te va a acompañar, te va a ayudar en tu misión. En el camino, para allá de esta semana nos dice que en el camino para allá, él anda con la esposa y con los hijos, y se encuentran que Moshe no había circuncidado a su hijo. Viene un ángel a matar al hijo de Moshe. Zipporah, sabiendo lo que está ocurriendo, coge un cuchillo y circuncida a ella, a su hijo, y le dice a Moshe, ahora tú vas a ser para mí un príncipe de la sangre, estamos conectados profundamente, porque yo tuve que hacer la mitzvah de circuncisión y tú no lo habías hecho. Se juntan. Entonces Zipporah es la primera mujer que hace el acto de la circuncisión en esta parasha. Interesante que si el hombre no lo hace, la mujer viene y interviene y mueve esto para adelante. Moshe y Aarón se juntan y en el camino, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Dios le dice que le diga a Faraón que el pueblo judío son los primogénitos de él, son los hijos de él, y que él los va a redimir. ¿Ya? Cuando llegan delante de Faraón, le dicen a Faraón que Akadosh Baruj Hu lo mandó, el santo bendito sea, le dice, ¿quién es ese? Empieza a burlarse y todo se empieza a formar, que Faraón se vuelve fuerte contra el pueblo judío y dice, bueno, si ellos tienen el tiempo para hablar y clamar por su libertad, tienen demasiado tiempo, y empieza a poner peor la servidumbre y no le da la paja al pueblo judío para poder hacer los ladrillos de barro que iban a formar las ciudades de Pitom y Ramsés, porque estaban sirviendo como esclavos de Faraón. El pueblo judío, conociendo esto, se quejan delante de Moshe y le dicen a Moshe, viniste a salvarnos, pero lo hiciste peor. La salvación que dijiste que ibas a traernos, no hiciste nada. Ahora, quiero mencionar aquí, interesantemente, que la parashá habla mucho sobre el liderazgo de Moshe Rabbeinu, porque uno de los actos que Dios le dice a Moisés es que se presente delante de los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel aceptan la misión de Moshe, entienden que va a venir la libertad, pero poco a poco, de acuerdo con la tradición oral, no se presentaron delante de Faraón junto con Moshe, y cada uno fue poco a poco, por diferentes razones, separándose porque tenían miedo de presentarse delante de Faraón. Al fin, llegó solamente Moshe y Aarón delante de Faraón. Simbólico muy importante del liderazgo, que a veces todo el mundo le gusta la idea, pero al final nadie quiere dar la cara. Moshe y Aarón se forman como los que vienen a traer el mensaje de Dios y ayudar al pueblo judío. Akadosh Baruj Hu le dice que los va a traer, los va a sacar con la mano fuerte. Quiero, antes de comenzar mis ideas sobre la parashá, de forma de la drashá, quiero compartir una idea que Nachmanides de Gerona, el gran Ramban, con N al final, con el Nun Sofit al final, Rabbeinu Moshe ben Nachman, no confundido con Maimónides, el Ramban, es con N. El Ramban explicó que cuando dice, la Torah es otra perspectiva, cuando dice la Torah que Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, nos sacó de Egipto, Beyad Hazaká Ubizro Anetuyá,
con la mano fuerte y con el brazo extendido. Hasta que yo vi el Ramban este que voy a compartir, yo lo entendí completamente diferente. Yo entendí que Akadosh Baruj Hu forzó a los egipcios a sacarnos a dejarnos salir de Egipto. Pero el Ramban dice que de verdad tuvo que usar la mano fuerte y el brazo tendido para forzar a los judíos a aceptar la liberación. Óiganlo bien, es tremenda idea. Que estaban ellos con tanta opresión, con tanto sufrimiento por tanto tiempo en Egipto, que cuando vino la libertad y vino alguien a traerle el mensaje de la libertad, no lo querían aceptar. Akadosh Baruj Hu tuvo que forzarlos a aceptar la invitación de la liberación. Al brazo fuerte con el brazo extendido. Mano fuerte y brazo extendido. Nosotros sabemos lo que eso nos está diciendo. Durante la mitad, nosotros decimos una oración que cuando venga la salvación, que nosotros la aceptemos. Que cuando venga la alegría, que nosotros la aceptemos. Muchas veces nosotros tenemos oportunidades para algún tipo de salvación o algún tipo de idea que se presenta y lo rechazamos porque no estamos acostumbrados a tener éxito. Por esa razón, a veces Dios tiene que intervenir y ayudarnos a nosotros a aceptar la misma salvación que Él nos ha presentado. Solamente nosotros tenemos que extender la mano para recibirla. Pero como estamos tan acostumbrados al sufrimiento y esa es la vida que tenemos, cuando se presenta otra oportunidad, a veces la rechazamos. Que seamos dignos de recibir la bendición y la salvación que Akadosh Baruj Hu tiene para nosotros. Amén. Quiero concentrarme en algunas ideas que vienen por medio de algunos de los midrashim que están relacionados con la parashá. Específicamente, tenemos una idea en el Midrash Rabbah. En Midrash Rabbah, un midrash escrito alrededor del año 900, que explica sobre esta parashá que la madre de Moshe, después de esconderlo por 3 meses, empezó a perder la fe de que ella podría criar a este niño sin que los egipcios lo encuentren y lo maten. Desesperada, creó una canasta y le puso como un chapapote a la canasta para que no entre el agua a la canasta, pero que verdaderamente cuando ella estaba creando esta canasta para el niño, se sintió que a lo mejor era un ataúd porque el niño se iba a morir. Ya pensando que el niño se iba a morir y que lo iban a hundir, a matarlo en el Nilo, en el río, creó para él una ataúd para de esa forma que cuando él muera esté en la forma correcta de un ataúd. Lo puso en el Nilo, oigan lo que dice el Midrash, lo puso en el Nilo y pensando que allí el sol le iba a dar al niño, creó una tela y le puso 4 palos al ataúd de la muerte del niño, le puso 4 palos y le puso una telita arriba para que el sol no le dé a su hijo, para que el niño viva todo el tiempo que pueda vivir sin ser quemado por el sol de Egipto. Allí entonces lo pone entre las hierbas, dice el Midrash, lo pone entre las hierbas al lado del Nilo y Miriam cuidando. De acuerdo con el Midrash, este ataúd era porque ella predecía que él se iba a morir. Pero verdaderamente, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, vio esa acción de la madre y dijo, yo voy a usar a este niño para vencerle a la muerte. Lo pusiste en una caja de muertos y yo voy a usarlo a él para que traiga mensajes a la humanidad del más allá de la muerte. Y no solamente le voy a traer un mensaje
para que él supere a la muerte, para que él le enseñe que hay algo más de la vida y la muerte, sino que la muerte no es el final, sino que hay mucho más. También le voy a dar, y voy a usar esta tela que le he puesto para protegerlo del sol, y voy a hacer un pacto con él, un pacto de matrimonio, y su Torah, que su profecía que él va a traer, no solamente va a liberar a las personas de la muerte, sino también lo va a acercar y va a crear una relación íntima con él para que exista un acercamiento entre los seres humanos y Dios. La Torah de Moshe Rabbeinu, desde el principio, entonces, de acuerdo con el Midrash Rabbah, es lo que nos enseña cómo vencerle a la muerte y con lo que nos enseña cómo crear una relación íntima con Dios, un matrimonio de mutualidad entre el pueblo judío y por medio del pueblo judío toda la humanidad, un acercamiento de amor entre el ser humano y Dios. El mensaje de Moshe Rabbeinu trae aliento. Esta ley que Moshe Rabbeinu nos dio nos va a enseñar que la vida no es solamente una carrera al último momento donde ya no respiramos más, sino que la vida verdaderamente es una expresión de amor entre los seres humanos y Dios, y entre Dios y los seres humanos. Entonces, toda la vida de Moshe Rabbeinu es para traer un mensaje que nos lleva más allá de la vida diaria, para llegar a un nivel de profundidad, de íntima entre nosotros y Dios. Moshe, criándose en el palacio de Faraón, Moshe sale, la parashá nos explica que Moshe sale a caminar y a ver el sufrimiento, a conocer el sufrimiento de sus hermanos. Moshe Rabbeinu, viviendo una vida de lujo, sin tener ningún tipo de preocupación, tiene la compasión de salir del palacio a conocer el sufrimiento de sus hermanos. Señores, de acuerdo con Rav Yerucham Leibowitz, uno de los grandes Jajamim, uno de los grandes escritores del movimiento de Musar, en el libro que se llama Dat Musar, de los Jajamim u Musar, nos explica que ese fue el momento que comenzó verdaderamente, oigan bien lo que les voy a decir, que ese fue el momento a donde comenzó verdaderamente la profecía de Moisés. ¿Qué fue? ¿Cómo comienza en ese momento la profecía de Moisés? Lo que ocurrió fue que Moshe salió del palacio a buscar el sufrimiento de sus hermanos. Moshe salió a ver lo que le estaba ocurriendo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por sus hermanos. En el momento que él está abierto, que él emocionalmente está abierto a sentir lo que su hermano está sufriendo, la presencia divina se revela en la vida de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo se presenta Hakadosh Baruj Hu cuando se presenta por primera vez a Moshe? Le dice: yo conozco, yo he oído, yo siento los dolores, los llantos del pueblo judío. Yo siento los llantos del pueblo judío y yo voy a responder y yo los voy a salvar. En la misma manera, Moshe anteriormente sintió ese llamamiento de acercamiento a sus hermanos, y por eso, de acuerdo con Rav Yerucham Leibowitz y otros sabios de la tradición, en ese mismo momento es cuando Moisés fue digno de recibir el gran mandato, la recepción de la profecía. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces
esta idea que nos habla de lo que ocurre con Moshe, que para sentir la presencia divina, la forma de recibir la presencia divina en la vida de cada uno de nosotros, no escondernos del sufrimiento de los demás, sino tener compasión de los demás y sentir el dolor de los demás. Muchas veces nosotros vivimos en una vida que tiene mucho dolor, que tiene muchas dificultades. Entonces tratamos lo mejor posible de apagar esas dificultades. Entonces mucha gente pone la televisión y solamente ven los programas que lo hacen reír. Prenden la televisión para escaparse. Muchas veces nos pasamos la vida en una forma de escape. Pero la Torah nos pide que no hagamos eso, que no nos escapemos del sufrimiento de los demás, sino que sientamos el sufrimiento de los demás. Y cuando sentimos el sufrimiento de los demás, entonces nos acercamos a la sabiduría de Akadosh Baruj Hu, la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan compasivo, tiene tanta compasión para los demás, que siente lo que nosotros sentimos. Lo primero que Dios le dice a Moshe: yo he oído los llantos del pueblo judío. Cada vez que el pueblo judío le llora a Dios, Dios nos oye. Cada vez que nosotros le clamamos a Dios, Dios nos oye. ¿Y cómo nosotros somos dignos de oírlo a Él? Abriéndonos a la pasión y las circunstancias de los demás. No bloqueando, Hasbe Shalom, las circunstancias de los demás, sino teniendo en mente lo que verdaderamente está ocurriendo con los demás y tratando de intervenir. Moshe sigue entonces y se vuelve el sirviente de Dios. Cuando va a vivir con Yitro, con Reuel, se vuelve el pastor de ovejas. Y allí hay una tradición midrashica que Moshe, al cuidar a las ovejas, tenía mucha compasión de las ovejas. Sale el Midrash y nos dice que Moshe estaba cuidando las ovejas de Yitro y encontró que una de las ovejas se fue del rebaño, se separó del resto del grupo y salió corriendo y se fue para donde estaba el agua. Moshe Rabenu, en vez de atender a todas las ovejas, las dejó en un lugar, fue a donde estaba la oveja, la cargó y la trajo de nuevo al rebaño. En ese momento, dice el Midrash, Kadosh Baruj Hu vio: este va a ser la persona perfecta para ser el profeta mío. ¿Cuál es la preparación de ser? Sabemos de que hay una lista larga de los profetas que todos sirvieron como pastores de ovejas. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Dice el Midrash que en lugar de atender a todos los demás, atendió y tuvo compasión de esa oveja. Se dio cuenta: esta oveja se separó del resto del grupo porque tenía sed. Fue a tomar agua, la ayudó y entonces la cargó y la reunió al resto del rebaño. ¿Qué es lo que nos dice? Que el líder, el mensajero de la Torah, no es una persona que atiende a las masas y solamente se concentra en el resto del rebaño que está de acuerdo con él, sino lo que él verdaderamente hace: si ve que uno se está separando del resto, trata de ver cuál es la necesidad de ese grupo o de esa persona para darle lo que él necesita. Entonces Moshe, de esa manera, por tener tanta compasión, Moshe, por su humildad de servir a los demás, se vuelve el que verdaderamente trae el mensaje de Dios. Añado aquí la dificultad que nos presenta esta parashá, en que Moshe dice que él tiene dificultades en hablar. Esas dificultades en hablar, Akadosh Baruj Hu le dice: yo voy a acompañarte y yo voy a decirte qué hacer. Yo soy el que creé tu boca, yo fui el que te formé, yo te he conocido toda la vida y por esa razón yo te puedo guiar.
Moshe sigue y dice que él va a tener mucha dificultad y por favor que le dé ayuda y por favor que no quiere hacerlo, y al final Dios le da a su hermano, a Aarón, que lo acompañe. Mire, no sé si se nota, pero al principio, cuando empezamos a estudiar la historia de la creación del pueblo judío, conocimos a un señor que se llamaba Abraham, que ya era un hombre bastante mayor, que nunca había tenido un hijo, que deseaba mucho tener un hijo, y tuvo un hijo con Agar. Pero Dios le dice, mira, yo voy a, con tu esposa Sara, yo voy a crear ahí un milagro, y de ahí va a venir, de una situación imposible, va a venir un hijo, y de ahí sale Yitzhak. Y vemos que todo hasta este momento han sido una serie de milagros que crean la realidad de la creación del pueblo judío. Moshe, entonces, cuando Dios sale a buscar un representante, un profeta, que va a hablar la palabra de Dios, no va a buscar a alguien perfecto, no va a buscar a alguien que sabe expresarse en una forma perfecta, sino busca a una persona humilde que quiere servir a los demás por su compasión. A veces nosotros decimos, bueno, la razón que yo no recibo las bendiciones es porque yo no soy perfecto. A veces decimos, bueno, yo tengo este mal, yo tengo este defecto. Nosotros conocemos los males que nosotros tenemos, los defectos que nosotros tenemos, y decimos a veces, no podemos llegar a lo que podemos llegar. Pues en este mismo mensaje de la Torá, Dios le dice a Moshe, yo conozco tus debilidades y te escogí de todas maneras. Déjalo que eso entre. Porque eso quiere decir que no es solamente a Moshe que Dios sabe sus debilidades, Dios sabe las debilidades de nosotros. Y nos escogió de todas maneras para la misión que Él tiene para nosotros. En este caso, escogió a Moshe para que vaya a Faraón y le pida eso. Pero Moshe tenía miedo. Moshe no quería confrontar eso. Era una misión demasiado grande para Moshe. Pero al fin, Moshe aceptó la misión. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro espíritu un llamamiento que Dios lo puso ahí. Vamos a decir la verdad. Cada uno de nosotros sentimos que Dios tiene una bendición o un mandato especial para nosotros. El estudiante de El Arizal, Rav Chaim Vital, uno de los grandes Mekubalim, explica que cada uno de nosotros fuimos creados con una misión específica. Fuimos traídos a este mundo para hacer esa misión que fuimos escogidos para hacer. ¿Cómo ocurrió? Dice Rav Chaim Vital que las almas que están en el otro mundo pueden ver todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y ven todos los problemas que existen en este mundo. Y algunas almas dicen, bueno, yo creo que yo puedo contribuir en ese área. Dice Rav Chaim Vital que entonces se prepara todo el escenario, óiganlo bien, todo el escenario para que esa persona entre a este mundo y contribuye a este mundo lo que esa alma sabe que él puede contribuir. Se le escoge cuándo él va a nacer, en el lugar que él va a nacer, cuáles van a ser sus padres, cuáles van a ser sus dificultades. Algunas de esas dificultades que se presentan en la vida son una preparación para llevarnos a la misión que uno tiene que hacer. A veces ese proceso de las dificultades que causan dolores en la vida son para encaminarlo a uno para que uno llegue a lo que Dios quiere para uno.
A veces nos va guiando con golpecitos y a veces golpes más duros para llevarnos a entender lo que Él verdaderamente quiere que nosotros hagamos. En este caso, hay un midrash sumamente cabalístico que nos dice por qué Moshe casi no podía hablar. Nos dice que Moshe, siendo criado en la casa de Faraón, Faraón sabía que existía un joven judío, un varón judío, que lo iba a destruir, y alguien le presentó y le dijo, mira, tú tienes aquí mismo a un judío en tu casa. Tal vez este es el que te va a quitar la corona. El Midrash que se le presentó una prueba a Moshe. El Midrash dice que se le trajo una piedra sumamente caliente, carbón, con fuego, y las piedras de la corona de Faraón. Las dos brillaban para ver cuál de las piedras Moshe iba a recibir. Decidieron que si Moshe extendía la mano para las piedras de la corona de Faraón, instantáneamente lo iban a matar. Pero si extendía la mano para el carbón, cualquier cosa que brillaba le iba a llamar la atención a mí. Cuando le trajeron esta prueba, Moshe extendió la mano para las piedras, para la corona de Faraón. Y dice el Midrash que un ángel de Dios vino y le empujó la mano, y él tocó, en lugar de tocar las piedras, tocó el carbón que ardía y le quemó la mano, y el niño cogió la mano y la metió dentro de la lengua para apagarlo, y eso le quemó la boca. Señores, ¿recuerdan en los libros de la profecía la purificación del profeta? Pero en este caso, esa lengua quemada le causó problemas hablando. ¿Por qué lo menciono? Porque cada uno de nosotros tenemos lenguas quemadas. Cada uno de nosotros tenemos partes de nosotros que tienen cicatrices y que tienen callos de todos los dolores que hemos pasado. Cada uno de nosotros hemos pasado por dificultades. Y nos creemos que esas dificultades, esos dolores que sentimos, esa llaga que tenemos, que algunos todavía están vivos y ardiendo, que esa llaga nos detiene de progresar en nuestra vida. Pero verdaderamente, el mensaje de Moshe Rabbeinu es, y que Dios le está diciendo a Moisés, es, yo conozco todas las llagas que tienes y yo te las di. Dice a Kadosh Baruj Hu que Él mismo nos dio esa llaga. Y por esa razón, las llagas que Él nos dio son las que nos van a servir para adelantar la causa que nos trajo a este mundo. Moshe Rabbeinu viene a traer un mensaje que va a superar a la vida y a la muerte, y que va a crear un sentimiento de unión matrimonial e íntimo entre nosotros y Dios. Dios sabe muy bien todos los fallos, igual que un esposo y una esposa conoce los fallos de su amado. Pero el amor, ese matrimonio de la jupá, supera la muerte, supera lo que podría terminar y lo lleva más allá. E invita al ser humano no solamente a vivir y a superar la muerte, pero a vivir una vida amorosa, con esa jupá, con esa presencia divina que está constantemente acercándonos a Él. La vida de Moshe es un testimonio, no solamente al superar que el pueblo judío pudimos salir de Egipto, la vida de Moshe es un testimonio de que cada uno de nosotros puede salir del Egipto que nosotros tenemos, de todas las cosas que nos limitan. Mitzrayim, que se presenta en la parashá, Mitzrayim viene de la palabra metzar, que quiere decir estrecho. Los sabios de Israel explican que Mitzrayim se llama estrecho
porque era la tierra que estaba estrecha, muy fina, alrededor del Nilo. Pero otra forma de entenderlo sería que es el pensamiento que nos mantiene en un lugar estrecho, que nos dice a nosotros, no soy capaz, no puedo superar este problema, no puedo superar el otro problema. Pero verdaderamente el mensaje de Moshe es que todo lo que es estrecho se puede derrumbar y con la ayuda de Dios que lo va a acompañar a entrar al faraón, se va a superar todo lo que lo limita. Moshe, el portavoz, el profeta, el que habla por Dios, tiene un problema de hablar. ¿Cómo nosotros vamos a decir que nosotros no podemos, cuando verdaderamente, con la ayuda de Dios, nosotros podemos hacer todo? ¿Cómo nosotros podemos decir que nosotros no vamos a superar ese problema, cuando verdaderamente, con la ayuda de Dios, ese mismo problema, Dios lo conoció antes de que nosotros lo tuvimos? ¿Cómo nosotros vamos a decir que nosotros no podemos avanzar la causa del pueblo judío, avanzar la causa de nuestra familia, avanzar la causa personal de un acercamiento a Kadosh Baruj Hu, diciendo que no podemos porque tenemos limitaciones? Las limitaciones no existen, Señor. Las limitaciones fueron presentadas por Kadosh Baruj Hu, por el Santo bendito sea, y como Él fue el que las presentó, Él es el que puede tumbar. Miren lo que dice. Al final de la liberación, llegamos al Mar Rojo, teníamos la espalda contra el mar y delante de nosotros venía el ejército más poderoso en el mundo a destruirnos. ¿Y qué es lo que hizo Akadosh Baruj Hu? Nos quitó lo que nos limitaba y cruzamos el mar y destruyó a nuestros enemigos. Nosotros tenemos cada uno de nosotros que confrontar al faraón que está dentro de nosotros, que nos dice que nosotros no vamos a poder, cuando verdaderamente con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder hacer cualquier cosa. Amén. Muy importante entender ese mensaje de Moshe. ¿Qué es lo que nos dice Chaim Vital? Johar también lo menciona, que en la muerte de Moshe, en la muerte de Moisés, el alma de Moisés se dividió en múltiples pedazos. Y cada uno de nosotros tenemos un pedazo del profeta de Moisés. Óigalo bien. Cada uno de nosotros tenemos un pedacito del alma de Moisés. ¿Cómo entra? Por medio de su palabra, por medio de su entendimiento de lo que es la Torah. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aunque nosotros tenemos limitaciones que tenemos que superar, que esas limitaciones Dios mismo nos las dio. Y Dios las va a usar para hacernos crecer y para glorificar la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, Moshe tenía que nacer en Egipto. Moshe tenía que nacer de los padres que nació. Moshe tenía que ser expuesto al Nilo y Moshe tenía que vivir en la casa de Faraón. Cada una de las piezas, de acuerdo con Rav Chaim Vital, de la vida de cada individuo, forma una influencia para guiarlo a hacer lo que él tiene que hacer. La gente dice, bueno, si yo no hubiera vivido en el país donde yo vivo, yo podría vivir una vida judía. Si no tuviera que vivir aquí, imaginándose que podría vivir aquí en el frío con Joseph y con Alma y con Rabino Viñas y la Rabaní, en el frío de Nueva York, donde viven todos los judíos, entonces yo podría... No, así no es. Dios escogió el país a donde tú vas a nacer. Dios escogió los padres a quienes le van a nacer, la fecha y el momento en que tú vas a nacer, y la escuela que ibas a tener, y algunas de las dificultades que uno va a tener en su vida. Cada uno de esos va formando las cosas que nosotros tenemos para encontrar el camino que tenemos que encontrar para contribuir lo que vamos a contribuir. Esa quemadura de la boca de Moshe
ese problema con el hablar de Moshe lo estaba preparando para hablar en una forma humilde en el nombre de Dios, para ayudar al pueblo judío. Nosotros no tenemos que ser perfectos. Nadie es perfecto. Cuando yo hablo con algunos rabinos, ojalá que entiendan esta onda que estoy compartiendo, porque para mí es uno de los mensajes centrales de la Torá y es una de las cosas que nos da fuerza de superar todo lo que nosotros le teníamos miedo a Faraón. Pero al final, Faraón es extremadamente poderoso, pero al final, con la ayuda de Dios le vence. Todos los monstruos que nosotros creemos que no le vamos a ganar, Kadosh Baruj Hu nos va a ayudar y nos va a dar la oportunidad de vencer. Hasta la muerte. Nosotros le tenemos miedo a la muerte. Y a Kadosh Baruj Hu nos dice que Él tiene una forma de ganarle a la muerte. Nos va a traer el mensaje de Moisés que le da orden y le da propósito a la vida y también nos trae el mensaje de Tehiyat HaMetim. Una miembro de mi familia, Lisette Colón, allá en Santiago, en la República Dominicana, perdió a su abuelita. Su nombre es Mercedes Rodríguez, hija de Heroína Rodríguez. Y quiero mencionarla justo a este mensaje, porque no es solamente de que es una vida digna de reconocer, pero sino también porque Moshe al menos nos dijo que este mensaje de la Torá supera la muerte y también nos trae un acercamiento de que la vida tiene valor. No solamente es vivir, sino que la vida tiene valor porque hay amor de Dios en nuestra vida. Y al final nos trae el mensaje de Tehiyat HaMetim, de la resurrección de los muertos, que existe un mundo venidero a donde todas las almas se van a reunir y cuando venga el Mashiach va a haber la resurrección de los muertos, va a haber la resurrección de todos los que vivieron una vida digna en relación con Dios. Me'aliyat HaNeshama para Mercedes Rodríguez. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces esta Torá de Moshe Rabbeinu? Nos está extendiendo una palabra de aliento. Este Moisés, que podía haber terminado muerto, milagrosamente es sacado de la muerte, es redimido de las aguas, y ese que fue redimido de las aguas se vuelve el Redentor que trae el mensaje para redimir al pueblo judío y trae el mensaje para redimir a toda la humanidad por medio de la Torá. Moshe Rabbeinu era un hombre muy especial. Hay un midrash que nos dice que Moshe fue adoptado por la hija de Faraón. La Torá nos dice que fue adoptado por la hija de Faraón y que ella le puso Moshe. ¿Por qué? Porque en el idioma egipcio, Moshe es Mashahu, que lo sacó del agua. Y Moshe toda la vida anda con el nombre de Moshe. Pero hay un midrash que nos dice que Moshe tenía 10 nombres. Toda la familia judía de Moshe le pusieron nombre. Lo encuentro interesante porque yo hubiera pensado que Moshe, siendo el líder de la rebelión contra Faraón y la creación de identidad judía en Egipto, para crear esta redención, hubiera aceptado un nombre en hebreo, como los grandes líderes del sionismo, la creación del Estado de Israel milagroso, bendecido, del Estado de Israel en el año 1948, y antes del establecimiento del Estado, se cambiaron los nombres, dejaron los nombres del exilio, por ejemplo, Golda Meir y Moshe Dayan y David Ben Gurion, todos ellos cambiaron sus nombres del exilio y aceptaron nombres en hebreo. Yo hubiera pensado que Moshe, siendo el portavoz de Dios, hubiera aceptado el nombre hebreo de él.
Algunos dicen que era Yecutiel, otros que era Tubiá, y cada uno, hay muchísimos diferentes 10 nombres de Moshe, que todos eran hebreos, y el único que él acepta es Moshe. Moshe, que viene del egipcio, de una egipcia que lo salvó. Tenemos en el Midrash que lo que verdaderamente ocurrió fue que Moshe quería ser reconocido como Moshe para reconocer la bondadez, la compasión de esa egipcia que le salvó la vida. Quiero cerrar con este mensaje. Cuando nosotros pensamos en la Torá, los 5 libros de Moshe, de Moisés, lo llamamos Torat Moshe. Muchas veces la palabra Torat Moshe se traduce como la ley de Moisés. Pero verdaderamente, sabiendo que Moshe escogió el nombre de Moshe para reconocer y expresar su gratitud a esa mujer egipcia que lo adoptó, que lo mimó y lo cuidó, verdaderamente podríamos decir que los 5 libros de Moisés son la ley de la gratitud. ¿Qué es lo que Moshe nos está explicando? Que la forma de permitir que la presencia divina viva dentro de nosotros es abriendo nuestro corazón a la gratitud y a la compasión para los demás, aceptando nuestras limitaciones y no permitiendo que las limitaciones que nosotros mismos reconocemos nos detengan a nosotros de seguir la misión que Dios puso dentro de nosotros. Cada uno viene con una misión al mundo. Se van formando problemas, se van formando dificultades, y con la ayuda de Dios nosotros podemos superar esas dificultades y contribuir, al igual que Moshe, nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro profeta, contribuyó. La Torá de Moisés supera la muerte, supera el ataúd a donde su madre lo puso, y la Torá de Moshe nos acerca por medio de la jupá, del matrimonio, de la relación íntima que nos trajo para acercarnos al Santo bendito sea. Que así sea para todos nosotros en la casa de Israel, que así sea para todos nosotros en la casa de Torah Temet. Y pido que le doy las gracias por compartir el tiempo con nosotros, que este mensaje sea un mensaje que nos ayude a superar cualquier desafío a donde uno piense que no va a llegar, entender que verdaderamente nosotros vamos a llegar y nosotros vamos a contribuir. Amén. Luz de Israel.